Hola a todos y Shalom. Bienvenidos a Shomrim Laboker. Yo soy la doctora Annette Pierre y hoy voy a hablar de un tema importante y urgente. Vamos a hablar de Mesías. Y decidí hablar de este tema porque creo que hay tanta confusión con este tema. Creo que se ha transgiversado tanto el concepto de Mesías a lo largo de los siglos que me parece importante hablar de este tema y de hablar de la importancia de la energía femenina en la era mesiánica. Sean todos bienvenidos y vamos a empezar con este tema maravilloso. Primero que todo, y antes que nada, hay un concepto central en el judaísmo. Cuando hablamos de un concepto central, es que a pesar de que el judaísmo no tiene dogmas o no tiene lineamientos muy particulares, existe desde la época medieval. El rabino Rambam, Maimónides, escribió una serie de principios que son los 13 principios de fe del Rambam, y el 12º de estos principios es Ani Mamin bemunah shleima bebiarta Moshiach. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías, y aunque él demore, todavía lo espero todos los días. Esto es una cuestión que ha sido posiblemente el motor de la continuidad del pueblo de Israel. Siempre hay una luz al fondo, una luz después del túnel oscuro, donde está la luz del Mesías, y eso ha sido una motivación para una continuidad, para una evolución. Ahora, el término Mesías realmente significa literalmente el ungido. Ungir era una acción que hacían, era una acción, un precepto de la Torá para distinguir a los reyes del pueblo de Israel. Por lo tanto, ungir a alguien implicaba vertirle sobre su cabeza un aceite hecho especialmente para esta cuestión. Por lo tanto, cualquier rey del pueblo de Israel es Mesías. Empecemos por ahí. Y básicamente podríamos decir, en términos muy generales, que hay dos casas reales en el pueblo de Israel. Una es la casa de Yosef, y los descendientes en general de Rachel son considerados reyes de Yosef. Puede ser Yosef, puede ser Benjamín. Y por otro lado está Mesías ben David, que son los reyes de la casa de David, que son los descendientes de Yehudá. Por lo tanto, realmente hablar de Mashiach es hablar de un rey. Es hablar de un rey, y hubo muchos Mashiach, porque cada rey fue ungido y fue escogido a través de un proceso de selección, normalmente divino, y se le ungía con este aceite particular que se hacía para esta ocasión. Es muy importante mencionar que la palabra Moshiach no significa Salvador. Por lo tanto, es muy probable que en estos momentos traten de acomodar lo que saben de otras religiones con estos conceptos, pero finalmente, si vamos a hablar de Mesías, y es un concepto bíblico, es un concepto judío, es un concepto que está en las escrituras hebreas, es mejor que nos atengamos a entender cuál es el significado desde el punto de vista original judío. Por lo tanto, no significa Salvador, y por ningún motivo, para aclarar qué no es, porque muchas veces para llegar a qué es algo hay que hablar de lo que no es, por ningún motivo se trata de un ser inocente, de un ser divino, de una deidad, de un Dios encarnado. No tiene nada que ver con esto Mesías. Y no tiene nada que ver que Él viene a sacrificarse para que la humanidad esté bien, y por lo tanto, esa es una noción completamente falsa y una noción que no sale de la Torá, y que si alguien la tiene, pues tiene que revisar en qué momento históricamente se transformó su concepto a ese concepto. Por lo tanto, vamos a ir aclarando qué no es para poder aventar un luz a lo que sí es. Primero que todo, y aunque la gente no lo quiere ver en estos términos, Mashiach, que es un rey, es una figura política. Y esto le quita un poco del
de lo atractivo que puede ser una figura mágica, espectacular. No. El concepto del rey, el rey era una parte importante del poder que había en el pueblo de Israel. Y recordemos que el poder en el pueblo de Israel tenía que estar repartido, porque básicamente el poder absoluto corrompe absolutamente. Quiere decir, cuando nosotros vemos la estructura de cómo se manejaba el poder dentro del pueblo de Israel, pues habían los Kohanim, los sacerdotes, habían los levitas, estaban los Jajamim, estaba el Sanedrín, estaba el rey, estaba el profeta, estaban los jueces. Quiere decir, nadie dentro del pueblo de Israel tiene el poder total. El poder total lo tiene Dios. Por lo tanto, los seres humanos, y Mesías es un ser humano común y corriente, tienen un poder, y es un poder importante, pero también es un poder inclusive limitado, porque nadie puede tener demasiado poder, porque el poder corrompe. Por lo tanto, aunque suene anticlimático, el Mesías es un líder político. Por definición es un descendiente de la línea davídica. Esto es tomando en cuenta al libro de Jeremías y Irmiau. Y básicamente, cuando hablamos de Mesías como esa figura al final de los días que va a venir y que va a mejorar la situación humana, realmente nos referimos no a Mesías ben Yosef, sino nos referimos que Mesías ben Yosef viene a allanar, a trabajar el camino para ultimadamente el Mesías hijo de David Amelech, que es la línea precisamente de Yehudá, y que curiosamente ahí es muy importante la intersección que va a tener Ruth, la moabita, una conversa que entró al judaísmo y que es abuela de David Amelech. Esto es un tema muy importante. Entonces, básicamente, esta figura, este líder político, es una persona muy versada en la Torá, es una persona muy inspiradora, y básicamente es una persona totalmente observante de todos los preceptos de la Torá. Esto es un tema muy importante porque nunca ha habido un momento donde la persona se pueda desenganchar de las mitzvot de la Torá y ser reconocida como una persona legítima, como un sabio y como un maestro. Por lo tanto, se habla mucho de su figura como un líder carismático, un líder que inspira a los demás, un líder que tiene la capacidad de empatizar con las causas de todos, y todos se sienten cómodos porque se sienten representados por esta persona. Y básicamente lo que va a hacer en su primera etapa es realmente liberar al pueblo de Israel de las ideologías y de las presiones culturales que son ajenas al judaísmo. Quiere decir, va a ser un gobierno basado en el judaísmo, en la Torá y en los preceptos de la Torá. Y una vez que haga eso, es importante mencionar que después va a venir una etapa donde esto se va a extender a las demás naciones. El concepto de religión es un concepto creado por el hombre. La realidad es que el judaísmo no es una religión. El judaísmo es una forma de ver el mundo. Por lo tanto, estas divisiones que tenemos hoy en día de cristianos, católicos, musulmanes, budistas, judíos, realmente es una cosa bastante arbitraria, creada por el hombre, que realmente conlleva mucha fragmentación, pero para la Torá, todos los seres humanos son criaturas divinas, todos fueron creados por Dios, y simplemente hay quienes se dedican más a unas áreas y quienes se dedican más a otras áreas. El ideal de la humanidad es que toda la humanidad tenga una relación con Dios. Dios es uno, y por lo tanto Mesías no viene para un grupito de gente que cree en esto y no viene para los demás. Sería ridículo pensar que existe un mundo con miles y millones de personas. Todos son producto y son hijos de Dios. Por lo tanto, Mesías viene para todos. Mesías es un líder universal. Sí, que es reconocido primeramente por el pueblo de Israel, perfecto, pero después este conocimiento se va a extender a toda la humanidad.
algo muy importante mencionar para ir despejándonos de estos conceptos erróneos es que es un ser humano completamente humano y completamente normal. En ningún lugar de la Torá, en ningún lugar del Tanaj, se habla de que Dios se encarna en una persona. Realmente es un concepto que no existe en el judaísmo. Por lo tanto, esto es un tema importante porque Mesías no es más divino que ninguna otra persona. Es una persona, no es un Dios, no es un semidios, no es un ser sobrenatural. Y lo que es más, Mesías está completamente sujeto a las leyes que estamos sujetos todos nosotros. Estamos sujetos a las leyes naturales, estamos sujetos a las leyes causa-efecto, estamos sujetos a las leyes de entropía en la que vivimos en este mundo. Y él también, él es un ser humano como cualquier otro ser humano, que tiene ciertas cualidades magníficas en cuestión de su persona, en cuestión de su personalidad, en cuestión de su liderazgo, pero no es Dios, no es semidios y no es nada similar a un ser o a un Dios encarnado. Ese es un concepto que no existe en el judaísmo. Por otro lado, hay un dicho que es muy importante y relevante traerlo acá, porque este concepto de que el Mesías va a llegar y el Mesías va a llegar y ahora va a venir una segunda voz del Mesías, todas estas adaptaciones que nosotros tenemos están basadas en muchos textos y desgraciadamente los textos, principalmente el Tanaj, tiene siempre un elemento de dualidad con respecto al Mashiach. Los grandes cabalistas, los patriarcas, no se diga Jacob Avinu, ellos tuvieron un entendimiento tan profundo de lo que se llama el Ketz Hayamim, del final de los días, pero ellos mismos se dieron cuenta de lo peligroso que era hablar de las profecías exactas de la llegada de Mesías, porque si tú te enterarías que el Mesías va a llegar en 4000 años, entonces tú perfectamente podrías decir, bueno, yo me voy de fiesta, y bueno, pues que se preocupen los que siguen de mí. Por otro lado, si estás en una crisis gravísima y las predicciones es que va a llegar Mashiach en 2000 años, entonces sería una información que te dejaría completamente desalentada. Hay un concepto muy importante en el judaísmo, que realmente cada generación tiene un líder adecuado para poder ser Mashiach. Quiere decir, dentro de la línea genealógica de David y dentro de la línea genealógica de Yosef, en cada generación existe un líder con un potencial para ser Mashiach. Y esto es algo que tenemos que entender, porque, por ejemplo, el mismo David Amelech, el mismo Shlomo, que era descendiente de David y que hizo el Beit HaMikdash, el mismo Moshe Rabbeinu, que es un rey de Israel, ellos fueron Mashiach. Pero, ¿por qué no está asociado la era mesiánica a ellos en particular? Y esto es un tema muy importante porque cuando una persona no fue Mashiach, que si David Amelech murió, y puedes ir hoy en día a su tumba en Jerusalén, y si Shlomo Amelech murió y está su tumba, y si esta persona murió y está su tumba, el hecho de que muera significa que no es Mashiach. Quiere decir, Mashiach no viene dentro de los muertos. Mashiach viene como una persona que tiene estas cualidades y está presente hoy en día acá. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos al concepto de, pero si esta persona tenía todo el potencial de ser Mashiach, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fue? Esto es un tema muy importante que no puedo explayarme completamente en esta clase porque es entender qué es Malhut. Malhut, como reino, no se refiere a que se escoge un rey y se pone un rey y se dedica el rey a mandar. Malhut es realmente la proyección de un todo puesto en un líder. Quiere decir, el Mashiach solo no hace nada. El Mashiach requiere de un quórum, requiere de un klal, requiere de un pueblo, requiere de una masa crítica con una conciencia muy elevada que pueda reflejar esa conciencia y que sea un líder aceptado por todos porque refleja esa conciencia. Por lo tanto, puedes tener Mashiach y puedes que no tengas la generación, y cuando va a haber esa generación va a haber Mashiach. Quiere decir, no es un ser que viene solo
en una época desastrosa y que todo mundo está mal y él viene a reparar todo. No. Mashiach viene como una proyección de una conciencia global de una masa crítica importante. Así que esto es un tema importante que estamos aclarándonos. Hay una especulación muy importante desde la Torá. Dicen que desde el Breshit, cuando dice Berruach Elokim merajefet al pnei hamayim, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, los cabalistas entienden que esto ya es una alusión de la era mesiánica. Más adelante, cuando vemos a Jacob Avinu, el más excelso de todos los patriarcas, vemos que él entiende el Ketz Hayamim, que sabe del fin de los días. Quiere decir, el concepto de Mesías está en todas las escrituras. Obviamente con los profetas un poco más, Daniel, Ezequiel, Zeharia, Ishayahu, Daniel, pero realmente donde se trata el tema con una forma más directa, por así decir, obviamente es en el Zohar y en otros textos. Entonces hay todo tipo de especulaciones, ¿cuándo vendrá Mashiach? ¿Cómo vendrá Mashiach? Entonces hay toda una bola de conceptos importantes que puede ser que escuchen ustedes. Y dice, cuando todo Israel haga Teshuvah, ese día va a llegar Mashiach. Pues sí, si Israel es la masa crítica y proyecta cierta conciencia, claro que va a venir Mashiach. Por otro lado, cuando el pueblo de Israel observe 1 o 2 Shabbats completamente, llegará Mashiach. Pues sí, porque en cierta manera implicaría que hay esa conciencia de querer esa relación con Dios, de proyectar el deseo de Dios, que es el razón de Dios sobre la tierra. Por otro lado, hablan de una generación donde todos sean pecadores, quiere decir, está tan mal que no hay otra solución y no hay otra luz que salve esto que la luz del Mesías, pero también el otro lado sería una generación donde todos tengan mérito de traer esa luz. Cuando se pierda la esperanza, quiere decir, estamos hablando en sentidos muy paradójicos. Curiosamente, conforme vamos a ir avanzando en esta clase, nos vamos a dar cuenta que muchas de las profecías que son muy generales se están como empezando a cumplir climáticamente hoy en día. Por ejemplo, dice, en una generación donde los niños sean totalmente irrespetuosos e insolentes con sus padres, que es algo muy común que está pasando ahorita, vean la tele y van a ver eso. Y también cuando los hijos traigan de regreso a los padres. Y esto también es algo que está pasando, porque las generaciones post-holocausto tuvieron un crack muy grande con su judaísmo. Y ahora los hijos, los nietos, están regresando a algo que los padres en cierta manera se alejaron. Entonces, también hay un concepto, y este concepto es muy importante mencionarlo, que hay una fecha límite. Quiere decir, esto no es una cosa que, bueno, está vigente el concepto y vamos a dejar que las cosas pasen. Hay un elemento tiene una fecha límite, y esa fecha límite hará que si hay mérito en las generaciones previas, pues vendrá antes. Y si no hay mérito, va a llegar como toca la campana y te dicen, se acabó y ya vete a recreo. Por lo tanto, como pueden ver, y como espero que lo hagan, cuando se metan en estudiar las profecías mesiánicas, van a encontrar mucha dualidad. Y esta dualidad es muy importante porque saber una cosa como un destino quita tu libre albedrío. Y por lo tanto, si tú sabes que algo va a pasar, en cierta manera tú te puedes desentender del proceso. Y el proceso implica que nosotros tenemos que añorar este momento y trabajar para que esto suceda. Y eso es algo que, si supiéramos el final de la película, quizás nos retraeríamos y no tomaríamos participación en este proceso tan importante. Un segundito. Básicamente, también en manera dual, dice, ¿qué va a pasar cuando venga Mashiach? Por un lado tenemos una visión apocalíptica terrible que llaman las contracciones del parto del Mashiach,
que aparentemente es así como momentos de crisis, guerras, sufrimientos, de pronto momentos de paz. Así como en un parto tú ves una mamá, una señora que está dando a luz y de repente está muriéndose y de repente se tranquiliza cuando pasa la contracción y otra vez y otra vez y otra vez. Este es un momento muy tenso donde mucha gente dice, prefiero no estar en esa época porque los dolores del parto de Mesías van a ser tremendos, va a haber mucho sufrimiento, va a venir muchas tribulaciones para el pueblo de Israel, muchas tribulaciones para la humanidad. Pero la realidad es que también hay la versión de que va a llegar el Mesías por mérito. Quiere decir, puedes tú tener el mérito de ser esta generación que tuvo la capacidad de crecer en conciencia, que es algo que está pasando ahorita, y que esta luz emanada global traiga ese elemento de redención. Pero lo que sí podemos decir, tomando en cuenta, como pueden ver en la pantalla que estamos usando, Ishayahu, Yirmiyahu, es que realmente cuando llegue Mesías va a ser un rey para toda la humanidad. Quiere decir, este no es, bueno, para ti sí, para ti no. Y parte de lo que va a hacer Mashiach es establecer la Torá, establecer la ley de Israel como una ley universal para todas las ciudades, para todas las naciones. Quiere decir, el proceso de Mashiach bajo la mira judía es que Mashiach viene a traer un conocimiento y lo vuelve accesible para todas las naciones. Y es a través de este conocimiento que el mundo se va a mejorar. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos qué está mal de este mundo, sorprendentemente, no es que falte comida, no es que falten medicinas, no es que falte petróleo. El problema de este mundo es que estamos viviendo un mundo muy mal administrado. Y cuando tú te das cuenta que esa mala administración o que no traer negocio a una cosa hace que un medicamento sea abandonado, una investigación sea abandonada, es porque el mundo sigue en una conciencia lineal y errónea. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Básicamente, en términos muy generales, ¿qué va a pasar cuando llegue Mesías? La primera cosa es que no va a haber ningún elemento sobrenatural. El Mesías no está asociado con ningún elemento sobrenatural. Nada de milagros, nada de cosas raras, nada de reproducir cosas de la nada. El Mesías no tiene ningún poder sobrenatural. El Mesías es una persona muy versada en cómo crear una buena administración de todos los recursos y de todos los avances que se han logrado en la humanidad. Y yo sé que para mucha gente esto podría llegar a ser anticlimático, pero es lo que dicen las Escrituras. Entonces, es muy importante quitarnos de nuestra mente que Mesías viene a reproducir alimento y medicinas con su mente. Eso no existe. Todos los avances que ha tenido la humanidad van a ser bien administrados y van a ser accesibles para toda la humanidad. Esa es una cosa importante. Y sin embargo, uno de los elementos más importantes va a ser que va a haber un deseo por parte de toda la humanidad de dejar el materialismo, que ahorita es el foco de acción y de atención de toda la humanidad, y la gente se va a volver más espiritual. Quiere decir, hoy en día analicen su día, cuántas horas dedican a su cuerpo, a ganar dinero, a hacer entretenimiento y cosas, y etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la parte espiritual? Bueno, eso se va a invertir. Va a haber un deseo muy grande de aprender ad infinitum y de crear espacios de mucha espiritualidad, porque eso va a ser placentero, muy placentero. Y por lo tanto, esto es exactamente lo que sucede cuando llega Mashiach, y la era mesiánica implicará tener mucha abundancia
de cosas materiales con mucha facilidad, un poco como era en el Edén. En el Edén tú estirabas la mano y comías. Todo este proceso de trabajar y de sudar y de sufrir para adquirir las cosas materiales es precisamente producto de vivir en una realidad como la que vivimos, pero la redención de esa realidad es que la comida, la medicina, las cosas se van a volver muy accesibles y abundantes, y por lo tanto ya no vas a tenerte que preocupar tanto por eso, sino tu preocupación va a ser cómo aprender más y cómo ser mejor persona. Ahora vamos a hablar de un tema, quizás esta es una clase un poquito más larga, pero vale la pena mencionar lo siguiente. La verdad es que sí sabemos cuándo va a llegar el Mesías. La verdad es que sí tenemos una tradición muy exacta de ciertos elementos que son como el límite para que esta época comience a desarrollarse. Y lo doy porque estamos cerca de esta época. Y lo digo no porque lo siento, sino lo digo porque realmente después de haber leído muchos textos, Zohar, y algunos textos que explican a los Jajamim, etcétera, el Tanaj, quiero salir con un elemento para que entiendan por dónde va a ir esta presentación. Hay un concepto de que dice el Zohar que va a llegar Mashiach cuando Dios haga la tefilá de Minjá antes de Shabbat. Es un término que suena como muy raro, porque tú dices, ¿acaso Dios reza? ¿Qué significa que antes de Shabbat Dios va a rezar? Y esa es la época mesiánica. Bueno, tomando en cuenta este elemento que es como muy metafórico, hay un concepto que sale del Tehilim y sale de otros libros, donde dice que cada día de la creación, o que cada día para Dios, cada yom y cada etapa de la creación, equivale a 1000 años de la historia de la humanidad. Y esto es un tema muy interesante porque nuestra tradición dice que el pueblo de Israel, la Torá dice que Dios creó el mundo en 6 etapas y el séptimo día es Shabbat, que es una etapa distinta, separada de los demás. Entonces el proyecto duró 7 días o 7 etapas, y tomando en cuenta estos salmos podríamos decir que cada día equivale a 1000 años, y por lo tanto si nosotros vemos la cuenta numérica de cuántos años está Adam en esta realidad de Malhut, estamos en el año 5783. Quiere decir, estamos acercándonos al final del sexto milenio. Entonces, si nosotros analizamos qué sucede cada año de la creación, como pueden ver ustedes, el primer milenio es el primer día, el segundo milenio, segundo día, tercer milenio, tercer día. Hoy estamos en el milenio, en el sexto milenio, y el sexto milenio es ese sexto día de la creación, en donde Dios creó al hombre y finalmente separó de este hombre a la mujer. Resulta que este momento histórico o este momento cosmogónico llamado el Minjá antes de Shabbat, podríamos decir que es la hora 18 de las 24 horas de la creación. ¿Por qué? Porque Minjá es el rezo de la tarde y coincide con el momento en que la mujer fue creada. Y este es un dato muy curioso porque si nosotros entendemos esto, podemos ver cómo históricamente, desde que se inaugura esa hora, que podríamos decir que es mediados del siglo XIX, comienza a haber un despertar en lo femenino en el mundo. Quiere decir, lo femenino y lo masculino están siempre en la humanidad y siempre han estado en la creación y siempre han estado desde el principio, porque nuestro entendimiento de Dios es que Dios es perfectamente femenino como perfectamente masculino.
No porque él sea mujer ni hombre, no tiene ninguno de estos atributos, sino porque en el hebreo los atributos no son neutrales. Cuando tú hablas de un atributo, o es masculino o es femenino. Y por lo tanto, este concepto de que Dios es un rey y que Dios es un monarca y que Dios es un hombre es completamente falso y es completamente opuesto a lo que dice el judaísmo. Porque el judaísmo habla de Dios como la perfecta armonía entre elementos masculinos y elementos femeninos. Por lo tanto, la era mesiánica, que es la era que estamos viviendo actualmente, que es el final del sexto milenio, es una época donde los elementos femeninos en la creación se comienzan a levantar. Y se comienzan a levantar, ¿por qué? Porque es la era en donde la mujer y lo femenino fue creado, y parte de lo que va a ser importante es que todos los elementos femeninos de la creación, no estoy hablando de mujeres y hombres, lo femenino y lo masculino no tiene que ver con una cosa es género y otra cosa es completamente lo que se llama un sexo. Los elementos femeninos es la capacidad de recibir, la capacidad de integrar. Y el hecho es que cuando llega el Shabbat, que es el día 7 de la creación, que es el séptimo milenio de la creación, básicamente lo que va a suceder es que la energía de los 6 milenios va a cambiar, así como la energía de los 6 días es una energía creativa, es una energía de transformación, es una energía masculina, es una energía que está todo el tiempo cambiando las cosas. La diferencia entre los 6 días y Shabbat es que Shabbat es una energía femenina. El hecho es que Shabbat, cuando recibimos Shabbat, decimos Shabbat Malká, Shabbat la novia, llamamos a Shabbat con el concepto de la Shejinah, lo asociamos con parar esa transformación, con otro tipo de energía. Por lo tanto, esto es un tema muy fascinante porque desde el punto de vista histórico, lo que podemos decir es que cada milenio, como pueden ver en el árbol de la vida, es un día de la creación y tenemos la diferencia de 6 días Dios transformó la energía y el séptimo día Dios frenó esa transformación, integró, y ese día es Shabbat. Lo hice estratégicamente para que ustedes vean que los 6 días de la creación tienen energía masculina. ¿Por qué es energía masculina? Porque lo masculino implica transformar, implica trabajar, implica una energía extrovertida, una energía de transformación. 6 días trabajas, implica que 6 días puedes transformar tu entorno. Y el séptimo día, que es un día de no transformación, la palabra Shabbat significa cesar la transformación, es un día de índole femenino. Por eso lo hice estratégicamente que vean 6 azul, el séptimo rosa. Entonces, conforme nosotros estamos llegando al final del sexto milenio, nosotros nos acercamos a una era donde empieza a impregnarse energéticamente de la energía femenina. Por lo tanto, esto es evidente. Nosotros tenemos 2 veces Shabbat en la Torah. Las 2 veces salen en los 10 mandamientos. Shabbat es el 4º mandamiento. Quiere decir, Shabbat implica un elemento masculino y un elemento femenino. La primera vez que aparece Shabbat, dice, Zahor et Yom HaShabbat lekachó. Zahor es recordarás. Y Zahor viene de Zahar, es masculino. Y por otro lado, dice Shamor et Shabbat, cuidarás el Shabbat, ese es el lado femenino. Entonces, realmente lo que es Shabbat es un día donde las fuerzas masculinas y las fuerzas femeninas llegan a una igualdad, a una equidad, y se compenetran entre ellas. Por lo tanto, cabe mencionar que debemos de quitar de nuestra mente el concepto de pensar que el sexo y el género son las mismas cosas. Sexo se refiere a caracteres sexuales secundarios, es una cuestión genérica, una cuestión genética. Y en cambio el género implica lo masculino y lo femenino, pero lo masculino y lo femenino son representaciones culturales, ideológicas, sociales,
sobre la diferencia sexual. Por ejemplo, es masculino dar y es femenino recibir. Pero una mujer puede dar y un hombre puede recibir. Por lo tanto, no hay ningún problema de que el hombre siempre sea el que da y la mujer siempre sea la que recibe. Y esto es un tema muy importante. Tenemos que expandir nuestra conciencia a lo que se llama la Kabbalah de género, porque si no, no podemos entender estas cosas. Lo que sí podemos entender es que en cierta manera los 6,000 años de historia que lleva desde Adán creado hasta estos días, que estamos 5,783, son años, milenios de energía masculina. Y por eso el mundo ha tenido un desarrollo lineal, jerárquico, masculino. Las grandes transformaciones del mundo han sido logradas por la parte masculina de transformación. Y este sentido tiene mucha lógica, porque siempre el sistema jerárquico lineal puede permitir una evolución. ¿Por qué? Porque vamos a explicar un sistema jerárquico masculino lineal. Tienes al director, tienes al subdirector, tienes al coordinador, tienes al superintendente, tienes a los maestros, tienes a los alumnos. Al final de toda la línea tienes al kinder. ¿Qué permite el sistema masculino jerárquico que hemos vivido 6,000 años? Tiene una ventaja muy grande, puedes prosperar. El que está en el kinder se puede ir a la primaria, el que está en la primaria puede ir a la secundaria, puede ir a la preparatoria, puede ir a la licenciatura, y puede ir a la maestría y al doctorado y al postdoctorado. Quiere decir, hay un incentivo natural en los sistemas jerárquicos lineales de progresar. ¡Qué lindo! Pero el problema es que es un progreso que nunca se acaba y es un progreso insatisfactorio. Porque al final de cuentas siempre estás compitiendo con otros y sí es cierto, te estás elevando, pero siempre estás con la impresión de que ya llegaste al tope, pero nunca vas a llegar al tope porque siempre va a haber alguien más arriba en el tope. Por lo tanto, esto produce mucho sufrimiento en la humanidad y esto produce que el mundo se expanda, progrese, evolucione, pero es insatisfactorio. Por eso es importante mencionar que por eso hay 6 días que trabajas y un día de Shabbat. El día de Shabbat entra otra energía. En Shabbat no puedes trabajar. En Shabbat no puedes abrir tu tienda, en Shabbat no puedes hacer cuentas, números, no puedes dar clases, consulta, ver la tele. ¿Qué puedes hacer en Shabbat? Shabbat es un día de integración. En Shabbat es un día en donde pones un cese a esa tremenda transformación que si no fuese por un decreto divino que te dicen párale, la persona podría seguirse toda su vida sin reparar ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy en este rush de querer y querer más y más y más? Shabbat te invita a que te retraigas y te integres y recapacites, interiorices y disfrutes de tu trabajo. Porque se te puede ir toda una vida progresando sin parar y reparar y sentarte frente a tu familia, frente a tu mujer y dedicarles tiempo y entender qué está pasando con ellos. Esta energía que entra en el 7º milenio, que entra al final del 6º milenio, es una energía femenina. Y esa es la energía que va a determinar la llegada de Mashiach. Y obviamente no crean que es una idea mía. Esto es un tema trabajado por los grandes cabalistas de todos los tiempos. El hecho es que hay un concepto, y hay un libro, y hay un tratado que habla específicamente de esto, que se llama el Minut HaYareach, la luna disminuida. Básicamente lo que dice el Arizal, el Ari Kadosh, es que la humanidad tiene que pasar por un predominio masculino que permita la evolución, que permita el progreso, que permita todo esto, con un acompañamiento de lo femenino en manera disminuida, y que eventualmente lo que va a arreglar este mundo es que la energía femenina va a ir progresando, 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 progresando. Esto no significa que las mujeres ahora se van a empoderar y van a votar a los hombres. No. Esto significa que
la parte masculina ya llegó a su potencial y ahora la parte femenina tiene que llegar a su potencial. Pero la parte femenina no implica hacer lo mismo que hace el hombre, porque eso implicaría aumentar la energía masculina. Esto implica, gracias Joel, lo que esto implica es que ahora lo femenino se tiene que elevar, pero se tiene que elevar también en lo masculino. ¿Y qué es lo femenino? Lo femenino, piensen en el ideal de lo que quisiera una mujer en su vida. ¿Qué es el ideal de una mujer en su vida? Tener su casa bonita, con su familia en la mesa y disfrutar de una comida feliz. Digamos que ese podría ser el ideal. El ideal femenino es la integración. Quiere decir, así como lo jerárquico genera la masculinidad, las jerarquías, y también la Torah es jerárquica. No quiero decir que lo jerárquico es negativo per se, pero llega un momento que lo jerárquico dices, bueno, ¿y cuánto más se va a seguir desarrollando todo? Vamos a mejor administrar bien. Vamos a agarrar todo lo que ya se hizo y vamos a ver si todo lo que hizo trae un beneficio para todos. Vamos a traer un beneficio circular. La energía femenina es una energía de integración. Es una energía circular, de verdades circulares, holísticas. La línea y lo jerárquico te hace competir, pero lo circular te hace abrazar, te hace proteger, te hace integrar, te hace sentirte mejor. Esa es la era mesiánica. La era mesiánica no tiene nada que ver con lo que mucha gente pensó alguna vez en su vida, que va a venir un ser a salvarte y tú no tienes manera de hacer nada al respecto. Cero. La era mesiánica es una era en donde estas verdades van a permear la realidad de todos los días. Estas verdades tienen que permear a las personas. Las personas tienen que darse un tiempo para estar bien con ellas mismas, para integrarse como personas, porque vivimos fragmentados entre el trabajo y el dinero y nuestros estudios. Somos seres fragmentados. El concepto de integrar lo femenino y de expandir lo femenino es de sentirnos integrados con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra sociedad y con toda la humanidad. Quiero mencionar una última cosa que me parece que puede ser importante. Un segundito. Sí. Creo que... Ok, perdón. Se me fue, pero ahorita lo vamos a arreglar. Vean qué interesante cómo en el último... en finales del siglo XIX, en todo el mundo comenzó un incremento de buscar la equidad para la mujer. Hoy en día, todas las mujeres sacan su INE, todas las mujeres pueden estudiar en la Facultad de Medicina lo que quieren, pero nosotros ya llegamos a lo hecho. Nosotros ya llegamos... Si yo estudié Medicina en la UNAM, cuando 100 años antes que yo no habían mujeres que estudiaran en ninguna universidad medicina. La primera mujer que estudió medicina en la era moderna fue en Rusia en 1894. Yo ya llegué a lo hecho, yo ya llegué a hacerme mi INE y poder votar. Esto que sucedió en Inglaterra con las mujeres del sufragio y que sucedió en este lugar y en otro lugar, y el hecho es que hoy en día puede haber primeras ministras, mujeres, etcétera, etcétera, esto es la verdadera huella de la era mesiánica. También en el mundo judío se levantó una señora llamada Sarah Schneider y dijo, ¿cómo es posible que los hombres se están educando tanto y las mujeres apenas saben leer? ¿Qué es esto? Y ella instituyó un tipo de colegios donde las mujeres se iban a educar. Yo me siento alumna de ella. Yo me siento alumna de ella porque en 100 años la mujer se dio un salto cuántico. Entonces nosotros estamos viviendo en esta época. Esta época no está sucediendo porque nada más queremos que suceda. Esto está sucediendo porque hay una ayuda energética y se empezó a comenzar un elemento de elevación de lo femenino en el mundo que es real. Ahora, cuando las cosas se elevan y cuando la energía cambia, las cosas no suceden tan fácil.
Esto suena todo como que vamos perfecto. Ahora las mujeres ya pueden aspirar a dar clases, a estudiar, a trabajar, a ganar, a votar. Hay países que las mujeres no pueden manejar. Hay mujeres donde las mujeres no pueden votar. Entonces no crean que esto ya lo logramos. Esto apenas empieza a surgir como una posibilidad evidente. Pero quiero decirles una cosa muy importante. Ese cambio que va a venir de ahorita a la era mesiánica real, viene con muchos problemas. Y los problemas son los problemas que estamos viendo ahorita. Como ha habido tanta opresión de lo femenino por siglos, pues esto no va a salir tan pacíficamente como, ¡ay, qué lindo, ya puedo ir a votar! Vean lo que ha pasado en Irán, no sé si están enterados, vean lo que ha pasado en otros países, ya no se habla en Afganistán, donde a la mujer todavía la tratan como un objeto o peor que un animal. Toda esta energía de elevación de lo femenino, en unos países ya como que transicionó de manera preciosa, pero nosotros mismos en México vivimos en un país que no ha transicionado de manera preciosa, para nada. El hecho de todos los feminicidios y el hecho de toda la discriminación de género, todo este concepto que vivimos día a día y que es una realidad para los que vivimos en este país y muchos países de Latinoamérica, estos cambios no vienen suaves, vienen con mucha reactividad y vienen con mucha violencia. Y cuando viene una revolución, el cambio va a ser bueno, pero el cambio no viene así como pacíficamente, como que todo se va a dar de manera perfecta. Como hay un desprendimiento tan gigante de energía, reprimida por siglos, también hay mucha confusión. Por lo tanto, parte del problema que estamos ahorita viendo, con problemas de identidad de género, que decimos, esperábamos todo menos que una mujer se sienta hombre, que un hombre se sienta mujer. Este problema que estamos viviendo de género, que se volvió un verdadero novedad y desastre para las personas, también es parte de este movimiento. Quiere decir, no estoy diciendo que está bien, nada más estoy diciendo que cuando la energía se desprende, a cada quien le va a pegar esa energía de manera distinta, de pronto con violencia, de pronto con entender mal esto podría llevar a que ahora las mujeres se quieren volver como hombres. Y eso no fomenta la energía femenina. La mujer y lo femenino tiene que crecer dentro de lo femenino. Pero el cambio no viene como quisiéramos. El cambio viene con muchos tropiezos y viene con mucho caos. Y por lo tanto, esto que estamos viviendo, aunque nos suene como un momento de máxima confusión, es parte de la profecía mesiánica de cómo va a ser el desenlace de Yemei Mashiach. Espero que esta clase les haya parecido interesante. A mí me moría de ganas de darla. Quería introducirlos a este pensamiento maravilloso. Tengo que decirles que no nada más lo habló esto el Ari Kadosh, lo habló el Ramak, lo habló el Baal Shem Tov, lo habló un rabino que yo sigo mucho, que es el Rabbi Elioshiv, lo habló mucho el rabino Ashlag. Créanme que todos estos conceptos están avalados y están muy estudiados por los grandes jajamim. Así que espero que esta sea una de muchas clases en donde yo voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes información relevante para este cambio verdaderamente importante en el que estamos viviendo. Quiero comentarles y quiero sugerirles a todos ustedes que en su búsqueda espiritual pidan de pronto una ayuda a una consulta, a una carta cabalística, en donde en un periodo breve de tiempo pueden aclarar muchos aspectos de cómo entender su energía interna y de cómo aprender a balancear esa energía interna del árbol de la vida. Les dejo este correo y pues principalmente me despido de ustedes
diciéndoles que la verdad, la ayuda que ustedes nos brindan es una ayuda wow. Créanme que en ese sentido, ahí está lo masculino y lo femenino. Nosotros ahorita estamos dando clases. Acá en Schönbrunn tenemos una variedad muy maravillosa que muy pocos canales tienen. Tenemos al maestro Abraham, a Itzhak, a Sholem, tenemos a Ari, me tienen a mí, tenemos a Joel, tenemos siempre como diferentes visiones de las cosas y estamos constantemente dándoles la mejor información que podemos compartir. Y esa es una parte como masculina. Y ustedes reciben esta información y esa es una parte femenina. Cuando ustedes nos hacen llegar sus aportaciones, sus comentarios, sus donaciones, ustedes invierten la ecuación. Ustedes se vuelven masculinos que nos dan a nosotros que somos femeninos. Realmente imitar la energía divina es aprender a dar y aprender a recibir. Y así nosotros somos socios con ustedes en este proyecto que estamos logrando elevar la conciencia día a día nuestra, de ustedes y del mundo entero. Así que agradecemos muchísimo sus aportaciones y espero que esta clase haya sido para ustedes lo que es para mí de importante. Les compartiré otro tipo de información similar en videos posteriores y me despido de ustedes con un cordial shalom, mandando bendición a cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros tengamos el mérito de traer esa conciencia y de proyectar la luz del Mashiach. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Shalom.